El mercado eléctrico es uno de los mercados más complejos, precisamente porque de este mercado dependen los demás mercados generadores de productos. En particular, para el contexto mexicano, este mercado se divide en actores. Esos actores trabajan en un ecosistema para que este ecosistema sea mucho más sano. El objetivo de MVM Analytics es generarle datos a los suministradores para que estos puedan tomar mejores decisiones a la hora de estimar precios futuros. Para lograr este proyecto necesitamos tener conceptos mínimos de ingeniería de datos, minería de datos y analítica de datos. Para la ejecución del proceso se llevó a cabo el uso de una metodología conocida como CRISP-DM, que tiene 6 pasos fundamentales: el entendimiento de los datos, el entendimiento del negocio, la preparación de esos datos, el modelado, la evaluación y finalmente el despliegue de esos datos. Esta metodología fue integrada con Scrum para tener varios sprints en el que cada uno se generan entregables que finalmente serán revisados y gestionados por Azure DevOps. Para la selección de herramientas se utilizó técnicas de ingeniería de datos. Entre ellas se analizó Canime, RapidMiner, Orange, IBM Watson, entre otras. Con otro objetivo también quisimos involucrarnos con DataOps para garantizar la integración de esos datos, la calidad, la ingeniería de datos y principalmente la seguridad. Entre las variables que estudiamos principalmente fue el precio marginal local, el análisis por sectores y por nodos y por tipo de tecnología generadora. La herramienta principal donde ejecutamos los procesos previos a la analítica de datos sobre los datos, esas transformaciones, fue una herramienta conocida como Canime. Esta herramienta es de código abierto y se ejecuta sobre la máquina virtual de Java. Esta herramienta se basa en un esquema de workflows que permite el paso de datos entre nodos para hacer cada una de las transformaciones y las acciones. Aquí podemos ver 4 nodos fundamentales en este macro proceso. Cada uno de ellos es un proceso, vamos a detallarlos. El primer proceso hace referencia a la obtención y la preparación de los datos, ya que la base de datos estaba almacenada localmente. Una base de datos que nos otorgó MVM Ingeniería de Software. Esta base de datos ellos la tuvieron automáticamente por medio de RPAs desde una fuente conocida como el SENACE, que es una organización pública del Estado mexicano. Pero esos datos tuvieron que haber sido limpiados, organizados para hacer analítica, hacer unos procesos de limpieza, modificarlos, hacer unos combines, unos joins, entre otros, para finalmente tener un esquema de datos que no sea muy útil. Vamos a andar un poquito más en ese esquema. Ese esquema final de los datos es muy similar a un esquema OLAP, un esquema tipo estrella, porque nos facilita mucho la analítica de datos. Tenemos esa creación de ese esquema como tal. En los últimos nodos tenemos unos modelos de clasificación, porque estábamos manejando alrededor de 2600 nodos y había que predecir el valor para cada nodo. El nodo es la unidad mínima donde la energía es generada como tal. Para predecir cómo el valor de la energía en cada uno de los nodos tuviéramos que haber creado 2000 modelos predictivos, pero no era eficiente. Entonces lo que hicimos fue agruparlos por comportamiento. Para eso utilizamos técnicas de analítica como el K-means y modelos de correlación lineal para poder ver qué nodos se comportaban de igual manera. Previo a eso también tuvimos que hacer algunas modificaciones a los datos, unas transformaciones, hacer unos procesos de inserción de datos cuando habían missing values o hacer eliminar algunos nodos que no tenían datos suficientes como para insertarlos. Entonces tuvimos que tener políticas importantes sobre estos datos. Finalmente obtenemos un número de nodos y número de clusters que van asociados a cada nodo. Para evaluar ese K-means que nos dice los clusters utilizamos una técnica conocida como el método del codo, que finalmente podemos ver una imagen en la que se selecciona el K como 13 clusters fundamentalmente. O sea que en lugar de hacer 2600 modelos analíticos bastaba hacer solamente 13 en esta propuesta.
y los modelos de correlación fueron fundamentales para poder seleccionar esos grupos de nodos. Finalmente tenemos la fase de exportar estos datos, estos clusters a Azure para que allí sean procesados por medio de analítica. Tenemos varios nodos que suben esos datos. Para realizar la analítica utilizamos Azure Machine Learning, que nos permite aplicar modelos predefinidos de analítica y hacer transformaciones, todo en la web, mediante flujos de nodos, y si es muy específico el caso, integrarse con código de R y Python. Una vez tenemos la conexión con los datos que para el caso están almacenados en un blob de Azure, es acceder mediante este nodo de comunicación. Posteriormente podemos hacer transformaciones mediante queries de SQL para alimentar los modelos de analítica, comparar los mejores resultados y finalmente exponer los modelos en un servicio web. Aquí vemos los diferentes resultados de los modelos que para el caso fueron Forest Regression y Boolean Decision Tree. Posteriormente los podemos exponer como un servicio. Una vez los exponemos como servicio, los podemos consumir como REST. Nos devolverá el resultado que queríamos predecir del nodo. Voy a hablar un poco de la fase de DataOps que tuvimos este proyecto, más enfocado en la parte de automatización del reentrenamiento de modelos e interacción humana. Pues para ello en el DSA utilizamos la herramienta Jenkins, que nos permitía por medio de un CMD command llamar a un workflow de Canine, que es el que tenía la parte de daily clusterización. Posteriormente el Canine enviaba en su parte final a Azure Blob Storage unos archivos CSV que eran necesarios para automatización y unas imágenes que muestran el progreso de nuestro workflow. En el momento que ese CSV fuera montado en Blob Storage, nosotros habíamos creado una instancia en el pasado llamada Event Grid, que se encargaba de escuchar un evento de datos creados o recreados. Lo que hacía era llamar el Data Factory y posteriormente que éste creara los parámetros necesarios para que así podamos ejecutar el Machine Learning Studio. Esto es una instancia que crea acá en Jenkins. Eso es un ejemplo que hace daily clustering para los dos tipos de mercado, el mercado de adelante y de tiempo real, donde podemos ver que lo único que necesita para crear esto son los nombres de las variables y las horas de anterioridad para crear el modelo y el clustering. Posteriormente a esto, después de que los modelos de Canine son ejecutados, se crean las carpetas con la versión actual y se reactualiza la última versión. Esas son las importantes para activar el trigger. En el momento de que esas carpetas son reactivadas, de que se ejecutan los triggers, como podemos ver aquí, los cuales son estos dos triggers, y estos dos triggers ejecutan este pipeline que se encarga de crear los parámetros necesarios para el reentrenamiento del modelo, y por el medio de este nodo que es instanciado acá, y finalmente aquí crea el modelo que es reentrenado, se pasan todos los parámetros, aquí los podemos ver y ya se entrenaría el modelo sin problemas.